Muy bien, buenas noches. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Franz William Moreno Guamán, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. ¿No? Y en esta oportunidad voy a exponer sobre la faja transportadora de caucho de poliéster industrial. Bueno, pertenezco al equipo de trabajo C del NRC 1141-2 de Química 2. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros, ¿no? Que gracias al aporte de ellos hemos podido realizar este texto expositivo, ¿no? Está Edson Astofilca Vargas, Johnny Jairo Héctor Castro, José Luis Gómez Lacacta, Juan Limasca Bedregal, mi persona, Cristian Alexander Ranilla Guamán, Juan Rojas Torres. Muy bien, vamos a pasar a la parte introductoria, ¿no? ¿Qué es una banda, no? O una faja transportadora, ¿no? Una banda o faja transportadora es una estructura de goma o tejido en forma de correa cerrada en anillo, con una unión vulcanizada o con empalme metálico, utilizada para el transporte de diferentes materiales. Los recubrimientos son principalmente de materiales termoplásticos, como el TPU, el poliuretano, el TPO, la poliolefina o PVC, cloruro de polivinilo, y de elastómeros, como el caucho. También se encuentra el PUR del poliuretano y otros componentes. Dentro del sustento del problema nos hemos hecho una pregunta, ¿no? Es importante saber las características del caucho en una faja transportadora. Cuando hablamos de transporte de materiales a distancias cortas dentro de la industria, la minería o el sector agrario, una de las grandes alternativas son las fajas transportadoras. En ese sentido, es importante conocer las características y los tipos de la faja transportadora, de acuerdo al material específico que se requiere trasladar. Como por ejemplo, vamos a mencionar algunas fajas, ¿no? Tenemos la faja transportadora de acero, la faja transportadora de nylon, faja transportadora estampada de chevron, ¿no? Esta faja está más asociada a lo que son las industrias agrícolas, ¿no? La faja transportadora de caucho de poliéster industrial EP100, EP600, ¿no? En esta investigación nos vamos a centrar en la faja transportadora de caucho de poliéster industrial EP. La materia prima más importante de esta faja es el caucho en todas sus presentaciones. La faja transportadora de caucho poliéster industrial EP100, EP600, como podemos visualizar en esta imagen, ¿no? Está más relacionada al traslado, ¿no? De materiales áridos, ¿no? Puede, puede trabajar, vamos a decirlo, en una chancadora, puede trabajar dentro del proceso productivo de traslación de materiales en una minera, ¿no? Y como bien lo detalla acá, ¿no? Es una faja que está más asociada al transporte de materiales dentro de las empresas mineras e industrias que se dedican al rubro de procesamiento de materiales áridos. Los usos, ¿no? Las cintas transportadoras EP son ampliamente utilizadas en el transporte dentro de la minería, la metalurgia, huertos, ¿no? Dentro de la electricidad, industria química, transporte de materiales, plantas de energía, instalaciones portuarias y siderurgia. Dentro de las características que tenemos de estas fajas, ¿no? Para soportar adecuadamente todas las cargas y esfuerzos, ¿no? La faja está formada por dos componentes básicos, ¿no? El tejido o carcasa, que transmite los esfuerzos, ¿no? Para que pueda rotar en ella esta cinta. Y los recubrimientos, ¿no? Los recubrimientos hacen referencia, pues, a el material eh, que recubre a estas bandas, a estas cintas, ¿no? Son los que soportan los impactos y las erosiones. Bueno, vamos a mencionar algunas de las características de la faja de caucho de poliéster, que tiene un espesor de 3 milímetros a 50 milímetros, el grado de goma, la elasticidad de 8 megapascales a 25 megapascales, ¿no?
La capacidad de carga entre 40 a 1280 toneladas por hora y comercialmente se vende pues, en rollos de 300 metros. Vamos a nombrar los componentes de una faja transportadora, ¿no? La banda reforzada recubierta de caucho, bueno, es uno de los elementos más importantes de esta faja transportadora, ¿no? Dice, es un aparato para el transporte de objetos que mueven una cinta transportadora continua. Las poleas son movidas por motores, haciendo girar la cinta transportadora y así lograr transportar el material depositado en la misma. Las fajas transportadoras se usan extensivamente para transportar materiales agrícolas e industriales como el grano, carbón, eh, materiales o materiales ¿no? dentro de la minería. ¿Sí? A menudo para cargar o descargar también buques cargueros o camiones. ¿No? Otro elemento es el tambor motriz, ¿no? Ubicado, dice, en la cabeza de las bandas industriales, transmite el movimiento de traslación a la cinta. Es accionada por un motorreductor acoplado al eje del tambor a través de la transmisión de poleas o por otros tipos de motores, como puede ser también de combustión. ¿No? Otros elementos, ¿no? El elemento de encauzado, ¿no? Se refiere prácticamente pues, a estos rodillos, ¿no? A estos rodillos o polines, ¿no? Que se encargan de que el material no caiga a los costados, ¿no? Durante el traslado. La estructura del bastidor, ¿no? Es el entramado metálico de perfiles, ¿no? Estructurales que sostienen todo el sistema de la banda de transmisión. Además, el bastidor motriz es la estructura de soporte que solo se ubica en la parte final del recorrido de la cinta, por lo que sostiene a los rodillos inferiores, al tambor motriz, el rodillos inferiores, el rascador de láminas y el equipo motor reductor. El motorreductor eléctrico y el cableado, ¿no? Es el encargado del accionamiento del tambor motriz. Es un motor eléctrico, como les digo, también puede ser eléctrico, también puede ser a combustión, ¿no? Dotado de un reductor de velocidad. Para conectar al sistema se utiliza el cableado que integra la fuente de alimentación, ¿sí? Con los pulsadores y dispositivos de mando y protección. Muy bien, habíamos mencionado que dentro de los elementos más importantes de esta faja en sí, de esta banda elástica, ¿no? Es el caucho, ¿no? Y el caucho pues lo tenemos vamos a decirlo, en dos presentaciones, ¿no? El caucho natural y el caucho sintético, ¿no? Bueno, el caucho natural igualmente ahora se obtiene, ¿no? Se obtiene de algunos árboles, ¿no? Como por ejemplo la jevea, ficus, ¿no? En donde se le hace una incisión profunda en la corteza, ¿no? Y exuda una sustancia blanca, lechosa, llamada látex, ¿no? Y estas son almacenadas en un recipiente. El caucho sintético, técnicamente conocido como elastómeros, ¿no? En el comercio tienen diversos nombres de fantasía y se utilizan como sustitutos del caucho natural, ¿no? Es un derivado del petróleo. Una pregunta que nos haríamos entre los compañeros es, ¿cuánto del caucho que se consume hoy en día, dice, a nivel mundial, ¿no? ¿Es natural o sintético, ¿no? Cuando nos referimos al caucho natural, nos viene a la memoria la fiebre del caucho que se dio en el Perú entre los años 1879 y 1920. En ese entonces se extraía el caucho realizando una incisión profunda en la corteza de los árboles, ¿no? Tales como el ficus, las hebeas y otros. Ante el aumento de la demanda del caucho durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Varios países y científicos comenzaron a experimentar para producir el caucho sintético, lográndose tal objetivo a partir de la polimerización de una variedad de monómeros derivados del petróleo. Hoy en día se siguen produciendo los dos tipos de caucho, ¿no? Cabe destacar que la producción del caucho sintético es mayor a la natural. Solo en el año 2020 el consumo global de caucho sintético ascendió aproximadamente a 14.2 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo de caucho natural fue de 12.7 millones de toneladas en el mundo.
El caucho sintético. La mayor parte de los hules sintéticos, conocidos como elastómeros, se elaboran a partir de productos derivados del petróleo, como el etileno, el propileo, el polipropileno, y se utilizan como sustitutos del caucho natural. El caucho, el caucho etileno polipropileno, o también conocido como polipropileno, ¿no? Es el tipo de caucho que se utiliza en el recubrimiento de las fajas transportadoras del tipo EP, ya que cumplen las siguientes características, ¿no? Destacan por su resistencia al calor, a la oxidación, al ozono y a la intemperie debido a su estructura polimérica de cadena saturada, como, como elastómeros no polares, tienen buena resistencia eléctrica y resistencia a solventes polares como aguas ácidas, alcalis, esteres, fosfatados y muchas cetonas y alcoholes. El caucho etileno propileno, ¿no? Su fórmula abreviada del caucho etileno propileno, también conocido como polipropileno, consiste, ¿no? Su estructura en sí es un polímero vinílico, ¿no? Similar al polietileno, solo que uno de los, solo que uno de los carbonos de la unidad monomérica tiene unido un grupo metilo, ¿no? O sea, se puede observar. El caucho etileno propileno, ¿sí? Los cauchos sintéticos son termoplásticos, ¿no? Y al ser vulcanizados se vuelve termoestable. Los dos dobles enlaces de la molécula del polisopropeno son de gran importancia porque permiten su vulcanización, es decir, la formación de puentes de azufre entre cadenas diferentes. Estos enlaces cruzados endurecen y dan mayor resistencia al caucho y eliminan la pegajosidad del caucho no tratado. Los polímeros son macromoléculas formadas por la repetición de entidades estructurales que denominamos monómeros o unidades monoméricas mediante el enlace químico fuerte, normalmente de tipo covalente. El objetivo general del problema. La función principal de la faja de caucho es soportar directamente el material a transportar y desplegar desde el punto de carga hasta el descargue, razón por la cual se le puede considerar el componente principal de las fajas transportadoras. También es en el aspecto económico y en general es el componente de mayor precio. Una faja transportadora es un sistema de transporte continuo formado básicamente por una cinta de caucho reforzado que se mueve entre dos poleas. La correa es arrastrada por fricción por una o más poleas motrices que a su vez son accionadas por uno o más motores. Las otras poleas suelen girar libres y la función de una de ellas, la llamada polea de cola, es la de servir de retorno de la correa transportadora. La correa es soportada por rodillos entre las poleas motrices y de cola. Las fajas transportadoras se usan principalmente para transportar materiales granulados, tanto en la industria agrícola como minera y muchas otras. En conclusión, las fajas transportadoras revestidas de caucho son más comunes en casi todas las industrias, ya sean grandes o pequeñas, siendo más rentables mover bienes con fajas transportadoras que tener un ejército de trabajadores para hacer la tarea, ahorrando gastos laborales y riesgo de lesiones. Incluso, el transporte utiliza el enfoque de no transferencia de los bienes en movimiento y por lo tanto aumenta la producción. Es fácil seguir el flujo de producción cuando se implementa el transporte, ya que el montaje de una faja transportadora con paredes laterales garantiza que el producto se quede en el cinturón. Muy bien, esa sería mi presentación, mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.